Primero que nada, buenas tardes para todos. Muchas gracias por asistir. Mm, Realmente, digamos que con esta charla que hemos organizado, lo que quisiera yo es más que nada como dejar unos conceptos muy claros de una de las cosas más importantes que uno se puede encontrar en cuanto a la parte psiquiátrica en las urgencias generales, que es la agitación psicomotora. Entonces, vamos a mirar un poco cómo es el contexto, qué es la agitación psicomotora, bajo qué situaciones se puede dar, cómo cambia la conducta dependiendo de la situación, entre muchos. Entonces, este va a ser el orden de la exposición. Vamos a dar primero una pequeña introducción, más o menos qué es una urgencia psiquiátrica, qué son las urgencias psiquiátricas, por qué nos compete a nosotros como médicos generales. Vamos a hablar un poco del contexto del paciente agitado violento, que es en el que vamos a encontrar la agitación psicomotora. Vamos a hablar de las medidas de contención que hay para manejar un paciente agitado. Luego vamos a hablar del manejo según el contexto, o sea, según la causa subyacente. Y luego por último, vamos a hablar de dos casos clínicos muy puntuales para, digamos, consolidar lo aprendido. Esta es la bibliografía en la que me basé. Entonces, bueno, primero que nada, me gustaría entonces tratar de definir qué es una urgencia psiquiátrica. ¿Listo? Porque digamos que a lo largo del tiempo, de manera desafortunada, se ha separado todo lo médico de lo psiquiátrico, a pesar de que lo psiquiátrico también es médico. ¿Listo? Entonces, primero que nada, podríamos decir que la urgencia psiquiátrica es una alteración del pensamiento, del comportamiento o del estado de ánimo que requiere una intervención inmediata y que puede ser el resultado de una enfermedad mental. ¿Listo? Como tal, las urgencias psiquiátricas son una rama bastante amplia de la psiquiatría. ¿Sí? O sea que tratar de abordar todas las urgencias psiquiátricas y condensarlas como en poco tiempo es un poco complicado y quizás se vayan muchas cosas por delante. Entonces nosotros por eso hemos decidido hablar más que nada es de lo más común o de lo que más se puede presentar, que es las agitaciones psicomotoras. Es importante tener en cuenta que a medida que ha pasado el tiempo han aumentado las urgencias psiquiátricas. Digamos que si cada uno quisiera tener de pronto un dato así como de la mano, podría hablar con algún médico interno que ya haya prestado, que ya haya rotado por la parte de servicio de urgencias, para que más o menos él le pueda dar a usted una idea de cuántos intentos de suicidio, de cuántas agitaciones psicomotoras, de cuántos pacientes con algún, digamos, con algún tema concerniente a la psiquiatría llegan a la parte de urgencias. ¿Sí? Entonces es algo muy importante que nosotros tenemos que saber cómo actuar frente a esos pacientes, cómo abordarlos y todo esto. Entonces, hay que tener en cuenta también algo especial de la parte de la urgencia psiquiátrica, que es que son pacientes que no tienen conciencia de su enfermedad muchas veces, son resistentes, son suspicaces, son evitativos. Entonces, la mayoría de las veces eso los conduce a significar un riesgo para sí mismos y para los demás. Entonces, es muy importante, como les estoy diciendo, que nosotros como médicos generales tengamos una relación estrecha con este tipo de situaciones. Cristian, Entonces, una cosa para aclararte ahí en la diapositiva que acabas de exponer. Es simplemente para confirmar que estoy de acuerdo y en general en países como el nuestro y en lugares en donde el servicio de psiquiatría entra por la atención primaria, esto sucede realmente en la mayor parte del mundo, sí, es el médico general, incluso en algunos lugares que son mucho más desarrollados en cuanto a salud en comparación a nosotros, ni siquiera es el médico general, es el personal de enfermería, quien recibe al paciente enfermo mental y por ende, digamos, el mensaje es más a que todo el personal de salud debe estar en capacidad de recibir al paciente, manejarlo con sus características especiales, que son estas que tú acabas de decir claramente, y que definitivamente lo que de las cosas que más ustedes van a recibir es no solamente el paciente con enfermedad mental con estados de inminencia de agitación, sino el paciente con enfermedad mental en general. Su descompensación en países como el nuestro, en muchos lugares del mundo, va a ser a través, la entrada de estos pacientes va a ser a través de ustedes. Entonces sí, hay que tener muy en cuenta esto, hay que saberlos recibir, hay que saberlos manejar, hay que practicar como toda esta
como toda esta entrevista empática, hay que lograr hacer valoraciones completas en donde no quede por fuera nada de lo que se tiene que preguntar, obviamente en el contexto de la urgencia, que debe ser algo rápido, pero siempre puntuales al grano, ¿no? Que es identificar, por ejemplo, en lo que tú estás exponiendo hoy, que es el tema de un posible estado de agitación, identificar el causal, ¿listo? Entonces sí, es muy, pero muy común. Listo, doctora. Entonces, más o menos, ¿qué nos podemos encontrar en urgencias? Ya no estamos hablando solo de la agitación, sino en cuanto a las urgencias psiquiátricas, ¿qué contextos podríamos encontrar? Podríamos encontrar un paciente con un intento suicida, obviamente un intento suicida fallido, en el cual el paciente va a necesitar atención médica por las lesiones que se haya causado, ¿sí? Ya sea un lavado gástrico o una estabilización hemodinámica o, por ejemplo, suturas de las heridas que se haya causado, ¿sí? Entonces son pacientes que también pueden estar agitados a causa de la preocupación que les genera de pronto el hecho de haber fallado su intento suicida. También vamos a encontrar depresiones con agitación psicomotora, vamos a encontrar ataques de pánico que pueden ser secundarios a un trastorno de ansiedad, vamos a encontrar un paciente agitado o violento que puede ser secundario, por ejemplo, a un trastorno de personalidad o puede ser secundario, digamos, a una intoxicación de alguna sustancia. Vamos a encontrar digamos, cuadros de psicosis aguda, ya sean pacientes que cursan por primera vez con un cuadro de esos o pacientes que ya tienen, por ejemplo, un trastorno del espectro de la esquizofrenia consolidado. Vamos a encontrar pacientes de la tercera edad con delirium hiperactivo. Vamos a encontrar trastornos somatomorfos, como por ejemplo el trastorno conversivo con las pseudoconvulsiones. Y vamos a encontrar también abuso de sustancias tanto en el contexto de intoxicación como en el contexto de abstinencia, y pues cada una de esas tiene sus características. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver, es, digamos, una gama bastante amplia de las situaciones que nos podemos encontrar. Entonces, es por eso que nosotros nos vamos a enfocar por ahora, es en la parte del paciente agitado. Entonces, hablemos un poco de cuáles, digamos, los conceptos de lo que es un paciente agitado o un paciente violento. Entonces, primero que nada, hay que distinguir muy bien la agitación psicomotora de la conducta violenta, que no son exclusivas, que no son excluyentes una de la otra, ¿listo? Primero que nada, la agitación psicomotora lo vamos a tener como el problema más común en urgencia psiquiátrica, ¿sí? Es un problema que requiere de su atención inmediata, o sea, que usted no puede ignorar a ese paciente si tiene una agitación psicomotora. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tiene una agitación psicomotora, dependiendo de qué tan grave puede ser esta, supone un riesgo tanto para la integridad de sí mismo como para la integridad de usted o como para la integridad de sus compañeros o de cualquier personal de la salud. También puede suponer que haga daño a la infraestructura del hospital o que cause daño material. Entonces, es por eso que a ese paciente hay que darle bastante prioridad. ¿En qué consiste más o menos la agitación psicomotora? Es un aumento inadecuado de la actividad motora sin un objetivo específico, ¿listo? Entonces son pacientes que van a estar, por ejemplo, caminando alrededor de toda la sala de reanimación sin ningún motivo. Pueden ser pacientes que están saltando todo el tiempo. Pueden ser pacientes que están tan desesperados que simplemente hacen movimientos repetitivos y no saben por qué los están haciendo, simplemente están muy agitados, ¿listo? Entonces, por ahora vamos a dejarlo hasta ahí la agitación psicomotora. Ahora hablemos de la conducta violenta, que como les estoy diciendo, no es excluyente el uno del otro. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuanto a la conducta violenta? Vamos a tener primero que el paciente además, digamos que además de poder estar con una agitación psicomotora, va a tener agresividad, hostilidad o brusquedad, pero con un objeto claro de destruir o hacer daño, ¿sí? Entonces son pacientes que les van a responder a ustedes de una manera poco asertiva, los van a insultar, no van a querer cooperar, ¿sí? Entonces estos pacientes pueden presentar o heteroagresividad, que es una violencia dirigida hacia los demás, o autoagresividad, que es una violencia dirigida hacia sí mismo, ¿listo? Entonces, como les estaba diciendo, este tipo de agitación tiene pues, diferentes grados de intensidad y puede estar acompañado de la irritabilidad. Cuando la agitación deriva entonces de una conducta violenta, hablamos de que hay una agitación agresiva, que pues son las agitaciones que más van a ser difíciles de, como de contener, por así decirlo. ¿Listo? Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Y como ya les estaba dando en el contexto, pueden ser resultado de unas causas médicas no psiquiátricas, pero también de causas psiquiátricas y también puede ser secundaria de sustancias. ¿Listo? Entonces, antes que nada, hay que tener unas consideraciones generales a la hora de yo enfrentarme a un paciente que está o agitado o que está violento, ¿listo? Primero que nada, en cuanto a la seguridad, hay que salvaguardar la integridad, o sea, siempre la prioridad va a ser la integridad de ustedes, ¿sí? Y luego la integridad de ustedes también
y después la integridad de ustedes. ¿Listo? Entonces, en el momento en el que ese paciente suponga un peligro para ustedes, si ustedes no tengan como los medios para poder contener a ese paciente de una manera segura, ustedes primero tienen que velar porque digamos, el entorno esté dado de tal manera de que ustedes no van a salir afectados en el momento en el que vayan a hacer alguna contingencia o algún abordaje para ese paciente, ¿listo? Entonces es por eso que es muy importante que haya también personal de enfermería, personal de seguridad, que ayuden a, digamos, a contener un poco y vamos a ver qué tipo de contenciones vamos a ver. También es muy importante mantener una distancia de seguridad cuando sospechemos o cuando estemos viendo que el paciente pueda estar violento, ¿listo? Entonces, ahorita a través de un esquema vamos a ver más o menos cómo sería el entorno ideal. Siempre tenemos que tener en cuenta que la vía de salida no puede estar entre nosotros y el paciente. O sea, el paciente nunca puede interponerse a la vía de salida. Nosotros siempre tenemos que tener de un lado la salida y del otro lado el paciente. ¿Listo? Ahorita, como les estoy diciendo, un esquema nos va a ayudar digamos, a imaginarnos un poco más esta situación. Siempre vamos a tener que tener apoyo de personal, siempre la sala de manera ideal tiene que estar libre de objetos arrojadizos o contundentes o punzantes y el paciente obviamente no puede estar armado. En el momento en el que el paciente está armado, como les estoy diciendo, ahí peligra la integridad de ustedes. Entonces, ustedes no pueden pretender abordar a un paciente que está armado. ¿Listo? Lo importante siempre ahí es tratar de pedirle que se desarme, tirar el arma al piso y la patee o eso ya dejárselo a la parte de la seguridad. ¿Listo? Pero ustedes nunca deben tratar de abordar a un paciente armado. En cuanto a la evaluación, entonces cosas muy importantes, como le estaba diciendo la doctora, determinar la causa. Determinar la causa porque ese va a ser lo que me defina la conducta. Hay muchas cosas que tienen diferentes causas y tienen una conducta compartida, pero hay muchas cosas que también, si yo le aplico una conducta que yo aplicaría normalmente en cualquier agitación, puedo complicar al paciente. Entonces, es por eso que es importante determinar la causa. Mirar los antecedentes personales, eso está más que claro, o sea, si el paciente tiene alguna enfermedad mental de base, tiene alguna enfermedad médica no psiquiátrica de base, todo eso nos puede ayudar. En el examen físico hay muchas causas que nos van a ayudar, digamos que van a reflejar algunos cambios en el examen físico que nos pueden ayudar a orientar de pronto un poco la parte del cuadro clínico y ahí sí determinar cuál es la causa, listo, y eso lo vamos a ver cuando estemos viendo la parte de qué hacer en cada circunstancia y obviamente el examen mental es algo que tenemos que tener obviamente muy presente, listo, porque ese también pues va a ayudar a la parte de la presentación del cuadro clínico. Ahora, en cuanto al tratamiento, que ya sería después de haber asegurado, haber tenido en cuenta la seguridad, haber mirado la causa, y entonces ahí sí ya vamos a hablar del tratamiento, que como les estaba diciendo yo en la introducción, hay una serie de contenciones que podemos usar y eso va a ser a necesidad, ¿listo? Se tiene que tratar la causa subyacente en caso de que se pueda tratar la causa subyacente en caso de que sea necesario y después de, digamos, de instaurar ese manejo agudo, se tiene que, por así decirlo, dar el manejo específico para el trastorno o remitir a psiquiatría en caso de que sea necesario, ¿listo? Entonces vamos a Cristian, ver, Cristian, una cosa doctora. antes de que pases de allí. Entonces Ujú. quiero aclarar algo. En este, digamos que en este paso a paso que acaba de explicar Cristian, que sería como el panorama ideal en el cual pudiéramos como listo, salvaguardar la seguridad, poder hacer la evaluación y pues instaurar el tratamiento rápidamente. O sea, es el panorama ideal, pero puede presentarse que el paciente llegue en un estado de agitación o en un estado de inminencia de agitación que no nos dé tiempo de evaluar nada de esto. ¿Sí? Entonces, esta situación cuando se presenta, que también puede llegar a ser así, hace necesario que obviamente el médico que va a atender esta situación, pues obviamente conozca los protocolos de la institución en donde se encuentre, que siempre van a haber protocolos para esto, debe conocerlos y debe activarlos en el momento en el cual se encuentra con ese paciente que ya llega prácticamente agitándose y que pues no da tiempo como de mirar todo muy bien, todo esto de la seguridad, sobre todo principalmente de la evaluación, porque si lo vemos en un paso a paso, la seguridad es algo que ya nosotros vamos a conocer en el momento en que nos encontremos en un consultorio, en el área donde estemos, el saber que la puerta de salida es por tal lado, el saber que no hay objetos cortopunzantes o contundentes ahí al acceso, cables, lo que sea, a acceso del paciente. Entonces, digamos que la seguridad, listo, la podemos conocer,
para nosotros mismos, pues en cuanto a la infraestructura donde nos encontramos ubicados, pero puede ser que la evaluación no sea posible como quisiéramos, entonces lo que debemos es conocer los protocolos. Usualmente, dependiendo de donde estemos ubicados, en el lugar en donde estemos trabajando, en la institución, el protocolo puede llegar a variar. Dentro de los protocolos más comunes está el botón de pánico, por ejemplo, que usualmente está siempre ubicado debajo del escritorio o cerquita donde uno pueda tener acceso para poder solicitar la ayuda. También está la posibilidad de marcar en el teléfono, que usualmente en todos los consultorios hay un teléfono, marcar una extensión o algo que inmediatamente activa el protocolo, y usualmente eso depende mucho de la institución en donde estemos, pero debemos conocerlo porque muchas veces va a pasar que esa evaluación no sea posible tan rápidamente y entonces a uno le toca como saltarse, le toca activar el protocolo, inmovilizar, que ya sé que vamos a hablar de eso más adelante, y ya después de eso entonces mirar la causa subyacente. El tema es que estemos seguros nosotros, que podamos poner en posición de seguridad al paciente, que en este caso implica esa contención, y ahí sí entonces de repente después mirar la causa. Este orden se puede alterar en dado caso. ¿Listo? Listo, doctora. Bueno, entonces, ahora sí, este esquema es el que más o menos me gustaría mostrarles de cómo sería una situación más o menos ideal, en el cual aquí tenemos una especie de consultorio en el cual llegan los pacientes de emergencia y vemos que el personal de salud se encuentra entre la salida y el paciente. O sea, en ningún momento el paciente está obstruyendo la salida de esa persona. Como ustedes pueden ver, no hay objetos arrojadizos, salvo por el teclado, el computador, el mouse, ¿sí? Pero pues todos esos estantes podrían estar de fácil, digamos, muy fácilmente llenos como de frascos de vidrio y todo eso. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí en cualquier momento un paciente que se torne violento o esté muy agitado puede usar esos objetos pues para hacer daño. ¿Listo? Entonces es muy importante que, como ustedes pueden ver, ahí el doctor está guardando una distancia prudente entre él y el paciente. Entonces son cosas bastante, pues digamos que parecen un poco obvias, pero que uno siempre tiene que tener como muy en cuenta a la hora de abordar ese tipo de pacientes. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar ahora sí de la evaluación. Primero que nada, sería bueno como filtrar cuáles serían las posibles causas que tengan una etiología médica no psiquiátrica y cuáles serían digamos, las causas que dirigen a una etiología psiquiátrica. Entonces, aquí yo enlisto una serie de, digamos, de características que me pueden ayudar a guiar otras. Sin embargo, estas no son mandatorias, ¿listo? Pero más o menos uno podría decir que los pacientes que inician con un cuadro de manera subaguda o aguda, que tienen un compromiso a nivel de conciencia, que tienen una desorientación temporoespacial, que tienen una alteración en la marcha, que tienen signos neurológicos, que tienen un antecedente de consumos problemáticos de sustancia, probablemente se deba a eso una etiología médica no psiquiátrica o secundaria a alguna sustancia, ¿sí? Probablemente no sea de una causa psiquiátrica. Listo, es muy raro de pronto ver digamos, una alteración del nivel de conciencia o una desorientación así tan marcada en pacientes que solamente están cursando con algo psiquiátrico. Entonces, por el lado psiquiátrico vemos son pacientes que tienen una conciencia clara, saben dónde están, pero ya también son pacientes que tienen síntomas netamente psiquiátricos, como una alucinación auditiva, ideas delirantes, una agresividad muy marcada, verborrea, no tienen desorientación, no tienen fluctuación del cuadro, o sea, a lo largo del día no se exacerba, así como por ejemplo el delirium, y, no tiene, y tiene antecedentes psiquiátricos. ¿Sí? Entonces, una persona que obviamente tiene antecedentes psiquiátricos, me llega agitado, pues una de las primeras cosas en las que yo tengo que pensar es que la etiología de esa agitación es psiquiátrica. Bueno, entonces ahora hablemos de la parte del delirio, que es como una de las cosas más heterogéneas que hay en la parte de agitación. ¿Por qué? Porque el delirio, en el contexto de un paciente de tercera edad, puede ser causado pues, por diferentes, por así decirlo, dolencias. ¿Listo? Entonces aquí hay una tabla que más o menos trata de resumir a grandes rasgos cuáles serían de pronto las causas más probables que nos podemos encontrar con un delirio. Siempre es importante tener en cuenta que el delirio, eh, como tal, el manejo es tratar la causa subyacente. O sea, si el paciente está por medicamentos o si está por una infección o si está por un trauma,
en la cabeza por politraumatismo o porque lleva mucho tiempo hospitalizado o lo que sea, ahí lo que hay que hacer es, digamos, quitar o suprimir lo que está causando el delirio. ¿Listo? No, no es tanto, aunque sí a veces se vuelve necesario hacer el manejo sintomático de la agitación, o sea, calmarlo, sino tratar la causa subyacente. Entonces vemos que pues, la mayoría de los pacientes de tercera edad que tienen delirio, entonces están sometidos a la parte de, por ejemplo, están sometidos a medicamentos colinérgicos, simpaticomiméticos, anticolinérgicos, recordar siempre la parte de la carga anticolinérgica que siempre se nos mencionaba en séptimo, pacientes con digoxina, con litio, con tricíclicos, pacientes que son consumidores de alcohol crónico, pacientes que consumen cocaína, anfetaminas, alucinógenos, pacientes que pues tienen como complicación a su consumo de alcohol, pues psicosis de Korsakoff, pacientes que consumen otros tipos de narcóticos. Por otro lado, en cuanto a causas intracraneales, tenemos hematomas subdurales, accidentes cerebrovasculares, infecciones, tumores, politraumatismo, convulsiones. En cuanto a causas ya netamente médicas, entonces teníamos alguna infección que obviamente va a desencadenar en sepsis o no necesariamente, pero siempre pues tener en cuenta de pronto la parte de la infección de vías urinarias, infecciones respiratorias, hipertiroidismo, una demencia que esté promoviendo el inicio de un delirium, niveles de los electrolitos, cualquier alteración de los electrolitos puede generar estos cuadros de síndrome confuncional, cetoacidosis e hipoglicemia. ¿Listo? Entonces es muy importante tener en cuenta como estas causas. Obviamente a esos pacientes se les hace como un abordaje de estudios paraclínicos junto con los hallazgos al examen físico para poder determinar, listo, pero entonces esto es muy de, o sea, no es tan netamente psiquiátrico, sino que es muy de la parte del manejo integral del paciente, ¿listo? Entonces, lo que me gustaría que se quedara aquí es que el delirium, al delirium hay que manejarle la causa que lo genera, ¿listo? Ese es nuestro enfoque, esa es nuestra principal preocupación en pacientes con delirium. Por otro lado, entonces Hay una tenemos, cosa del delirium que quisiera aclarar. Puntualmente lo refiero porque estoy viendo una paciente en este momento en Fosunap así. Y es que el delirium, si bien no lo imaginamos como un estado de posible agitación, yo sé que tú estás hablando de esto hoy, Cristian, específicamente dirigido hacia la agitación, el delirium también se nos presenta mucho de forma contraria, ¿sí? Que es el delirium de tipo hipoactivo, en donde el paciente hospitalizado, sobre todo, pues hospitalizado, también puede pasar en casa, pero en este caso hospitalizado, eh, pareciera muy juicioso, muy quietico, muy dormidito, ¿sí? Ese adulto mayor que como que no da lidia, no molesta, que toca insistirle de pronto para que coma, que se ve como muy quieto en su habitación. Ese paciente adulto mayor con múltiples factores de riesgo para delirium, como puede ser tener una comorbilidad, que puede ser una alteración de estas que nos está explicando claramente Cristian, es un paciente que también puede estar cursando con un delirium así no se nos esté agitando. Y ese tipo de delirium hipoactivo es precisamente uno de los más peligrosos porque si no le encontramos la causa al delirium, como también Cristian nos está diciendo claramente, pues el delirium nunca va a pasar y por cada día que pasa un paciente con delirium es mayor su probabilidad de morirse, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, siempre que nos enfrentamos a estos casos, eh, la idea siempre es tener claro que para manejar un delirium, lo único que tenemos que buscar es su causa. Le podemos dar una medicación que lo ayude como a contenerse, sobre todo aquellos que son hiperactivos y que están de pronto generando mucha agitación y malestar, pero realmente eso tan solo va a dar un manejo sintomático, pero no le va a cambiar el curso a esta enfermedad, ¿sí? Si se lo dejamos de dar, va a seguir en delirium y demás, pues por lo menos con las manifestaciones muy explícitas. Entonces, este es un ejemplo de paciente que ustedes siempre se van a encontrar en el lugar en donde estén, en un servicio de urgencias médicas generales, en un servicio de hospitalización como médicos hospitalarios, en un servicio de una UCI como médico hospitalario de turno. En todos lados se van a encontrar con este paciente y la idea es tener clara las múltiples causas, los múltiples factores de riesgo y solamente en condiciones, sí, y solamente cuando se maneje esto es que vamos a empezar a darle vida nuevamente a ese paciente, ¿sí?
El caso que les quiero poner un ejemplo de delirium, que es precisamente el caso de una señora que estoy viendo actualmente. Es una adulta mayor que está hospitalizada porque ha tenido múltiples complicaciones después de la inserción de un marcapaso. La señora tiene un antecedente de un bloqueo AB y desde que le pusieron el marcapaso se le han presentado complicaciones. Entonces hizo un hematoma en el lugar de la inserción, estuvo con unas desaturaciones, estuvo en UCI por mucho tiempo, lleva bastante tiempo ya, tanto en UCI como en hospitalización. Tuvieron que intubarla porque hizo un paro cardiorrespiratorio, tuvieron que reanimarla por 6 minutos y ya salió, está en piso, pero ha sido muy difícil su destete del oxígeno. Entonces a veces toca ponerle el Venturi, a veces toca ponerle cuando tolera mejor se le pone la cánula, pero el tema es que de esto que les acabo de mencionar así muy por encimita, díganme ustedes cuáles son los factores de riesgo de esta paciente para presentar delirio. La hospitalización en UCI. Hospitalización en UCI prolongada, Prolongadas. hospitalización en piso también prolongada, no les dije cuánto, pero ya va a cumplir como 2 meses de estar allí. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre, pues? ¿Qué edad tiene, doctora? No. Es adulta mayor, tiene ya 72. También podría ser factor de riesgo. La edad, por supuesto. ¿Algo más? Las comorbilidades. Las comorbilidades. Esta paciente tuvo pues por lo menos un procedimiento que se puede considerar hasta menor, pero se complicó. Y es a nivel de sistema cardiovascular, ¿sí? Revisen ustedes por ahí cuando tengan tiempito la gran asociación que hay entre alteraciones a nivel de sistema cardiovascular y manifestaciones psiquiátricas en los pacientes que son sometidos a este tipo de situaciones. Lo mismo pasa con los síndromes coronarios y con todas las consecuencias posteriores a los infartos y demás. Es muy común que haya asociación entre tener una condición de estas y tener manifestaciones neuropsiquiátricas. ¿Qué más se les ocurre? Hay una causa ahí como inmersa en lo que les conté. Muchas veces no se tiene en cuenta, pero también hay que tenerla en cuenta dentro de las múltiples posibilidades de por qué un paciente puede estar haciendo delirio. Y es que fíjense ustedes, esta paciente está haciendo unas hipoxemias relacionadas con que no puede, o sea, no se ha podido destetar del oxígeno, o sea, se le está proveyendo el oxígeno a presión, pues se desatura fácilmente y claro, no es culpa de ella, pero me refiero a que el hecho de que no esté teniendo la debida oxigenación también puede hacer, pues puede ser un causal de tantas múltiples causas médicas, ¿sí me hago entender? O sea, por todos lados, una paciente así tiene múltiples riesgos y eso es lo que uno va a ver en las clínicas todo el tiempo. Aquel de ustedes que vaya a estar trabajando en un piso de hospitalización, que es un trabajo muy común que tiene el médico general, el médico de atención primaria. Esto es con lo que va a lidiar, ¿sí? Y la forma de manejar esto es estar muy pilas con todos esos factores de riesgo, porque cualquiera que esté medio desbalanceado, desequilibrado, le va a ocasionar mayor estancia en la clínica al paciente, mayor malestar, mayor desorientación, mayor confusión, y se puede ver así como les digo, ¿no? Hipoactivo, que es aún más peligroso. Entonces era como por poner un ejemplo. Listo, doctora, muchas gracias. Bueno, entonces sigamos con la evaluación de las causas. Más o menos, digamos, qué cosas en cuanto a sustancias me pueden generar una agitación. Entonces, recuerden lo que yo les había hecho. Hay unas cuestiones que son de intoxicación y otras de abstinencia. Pero entonces no todas las drogas que me intoxican y no todas las drogas a las que yo les, digamos, me genera una abstinencia, me van a generar per se una agitación psicomotora. Entonces vamos a hablar un poco, es más bien de cuáles son las principales. Primero que nada, en cuanto a la intoxicación, tenemos que la cocaína es una que probablemente nos vaya a dar agitación psicomotora, pero también las anfetaminas, el mismo alcohol, y el cannabis, pero sobre todo cuando se trata de lo conocido coloquialmente como el mal viaje, ¿listo?
Por otro lado, en las abstinencias tenemos benzodiazepinas, pacientes que son, digamos, consumidores crónicos de benzodiazepina porque están en un esquema de un manejo psiquiátrico y suspenden las benzodiazepinas por X o Y motivo, pueden generar un síndrome de abstinencia. Lo mismo con el cannabis, con los opiáceos y también con el alcohol, que es una de las cosas más importantes que vamos a ver acá, porque es algo que toca tratar con mucha precisión, con mucha pertinencia. Y ahora, en cuanto a los trastornos psiquiátricos que me pueden dar una agitación psicomotora, pues a grandes rasgos podríamos decir que básicamente cualquier trastorno psiquiátrico podría dar una agitación psicomotora en sus, digamos, bajo las circunstancias establecidas. Sin embargo, pues los más comunes, y los vamos a dividir entre agitación psicótica y no psicótica, vamos a ver que la agitación psicótica pues es una agitación de pronto un poco más productiva, un poco más difícil de tratar, y pues van a ser pacientes que, como ustedes pueden intuir, son pacientes que ya tienen un trastorno psicótico instaurado. Más común la esquizofrenia, un trastorno esquizoafectivo, un episodio maníaco con síntomas psicóticos, una depresión agitada con síntomas psicóticos o un trastorno delirante. Por otro lado, tenemos agitaciones no psicóticas que se pueden dar en el contexto de muchos trastornos de personalidad. Por lo general suelen ser los trastornos del clúster B, pero también los pacientes que tienen un trastorno de personalidad paranoide suelen ser muy suspicaces, entonces digamos, esa suspicacia, cualquier señal les puede generar desconfianza, pueden como extrapolar todo y desencadenar una agitación psicomotora. Vamos a tener también una reacción de estrés agudo, el trastorno por estrés agudo, los ataques de pánico en un contexto de ansiedad o en cualquier otro contexto que pueda generar un ataque de pánico, una crisis conversiva, como ya les estaba diciendo, en los trastornos somatomorfos, y las alteraciones conductuales que pueden ser dadas en cualquier trastorno, no tienen que estar necesariamente ligados a alguno, ¿sí? Sin embargo, pues eso como las alteraciones conductuales pues pueden estar muy relacionadas también a la parte de la personalidad. Otra cosa importante, por así decirlo, pues no vamos a tratar hoy, pero sí es importante que tengan en cuenta, es que los medicamentos psiquiátricos, sobre todo, por así decirlo, más que nada los antipsicóticos, pueden generar algunos síntomas motores, como, digamos, por así decirlo, por una mala prescripción o por un mal manejo, por una mala herencia, por una sobredosis, lo que sea, pueden generar algunos síntomas motores y pues todos esos tienen su respectivo manejo. También hay síndrome serotoninérgico, también hay síndrome neuroléptico maligno, también hay intoxicación por litio, pero pues eso no lo vamos a ver ahorita porque no vamos a concentrar de pronto en como lo más prevalente o lo que pasa más común. ¿Listo? Bueno, ahora hablemos entonces de cómo vamos a abordar a un paciente que nos llega con agitación psicomotora, independientemente de cuál sea la causa, ¿sí? Porque entonces es un paciente que nos llega y, como les estaba diciendo, necesita de atención inmediata. No podemos dilatar esa atención. Entonces, vamos a tener tres tipos de contención: la verbal, la física y la farmacológica. ¿Listo? La verbal siempre tiene que ser la primera que vamos a aplicar. ¿Listo? Pero en cuanto a la física y a la farmacológica, sí me gustaría que se quedaran es que sea a necesidad, ¿listo? O sea, nunca voy a hacer una contención física en un paciente que me coopera y que acepta, digamos, tomar su medicamento de manera voluntaria, o que con la contención verbal ya se calma, pues de pronto es un paciente que estaba agitado, pero no tanto. Y tampoco vamos a aplicar siempre una terapia farmacológica en un paciente que, como les estaba diciendo, con la contención verbal se pudo calmar, aunque de por sí la mayoría de las agitaciones psicomotoras significativas no se van a calmar con una contención verbal. O sea, casi siempre va a ser necesario una contención farmacológica, ya sea Sí, voluntaria, o sea, por vía oral, o pues ya después de la inmovilización o por cuestiones de disponibilidad, pues también por vía endovenosa o por vía intramuscular. ¿Listo? Entonces, eso es algo que quiero que Cristian, tengan. lo más probable y para todos es que un paciente que está en un estado de inminencia de agitación o que se agitó y se dio a la contención verbal en el ejemplo que estás poniendo, lo más probable es que ese paciente requiera por lo menos un ajuste de su tratamiento previo porque por alguna razón llegó a ese estado, ¿sí? Obviamente, ya hemos pasado, pues, en teoría, por ese paso a paso de mientras estamos valorando al paciente, ir pensando en la posible causa,
sobre todo entonces en los casos, por ejemplo, de aquellos pacientes que tienen un trastorno mental previo, que puede estar descompensado, que pueden estar teniendo una exacerbación de su condición previa por consumo de sustancias o simplemente porque se les agotó la medicación. Bueno, pueden ser múltiples las razones. El hecho de que el paciente ceda la contención verbal no quiere decir que ya con eso se manejó la situación y ya. Estamos hablando en esta charla precisamente de lo que significa una urgencia psiquiátrica. Una urgencia psiquiátrica es aquello que no se puede contener fuera de la institución y se tiene que acudir a la institución para que se le dé manejo, porque si no va a estar en peligro tanto el paciente como su entorno. Entonces sí, verbalmente siempre tenemos que intentar contener, bajar un poco la intensidad de la posible agitación que pueda tener este paciente, pero lo más seguro es que sí se vaya a requerir un manejo. ¿Sí? Entonces, claro, puede estar la situación de que no se da con la contención verbal y se requiera contención física y farmacológica de una vez y listo, se hace. El tema es que cuando se aplique la contención física y farmacológica, siempre que haya contención física se debe poner contención farmacológica. ¿Sí? Me explico. No podemos inmovilizar a un paciente sin darle un medicamento sedante. De otra manera sería absolutamente desesperante para ese paciente y seguramente se agitaría más. Entonces Exacto. es un poco como de aclarar eso. Lo más seguro es que siempre se requiera, ¿listo? Y si no se requiere una contención física y de repente el paciente cede mucho con la contención verbal, pues tenemos que como mínimo hacerle un ajuste a su posología de su tratamiento, hacerle algún cambio, aumentar de pronto aquel ansiolítico o sedante que venga tomando mientras se puede hacer la debida remisión a psiquiatría, en fin. Eso son cosas como muy del sentido común que siempre tenemos que aplicar. ¿Listo? Listo, doctora. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar, digamos, de manera específica de cada contención, a ver qué podemos hacer en cada momento, ¿listo? Ya sea cuando estemos aplicando la verbal, la física y la farmacológica, ¿listo? Entonces, hablemos un poco de contención verbal. Más que nada, esto es mucho de la parte de cómo ustedes se desenvuelven a la hora de manejar cualquier tipo de persona, no solo en un contexto crítico como en este, sino cómo ustedes se desenvuelven para manejar a las personas que los rodean en su entorno del día a día, cómo ustedes son capaces de resolver conflictos. Entonces, siempre es muy importante la capacidad de persuadir que ustedes tienen, que eso no se explica en ninguna clase, sino que se va entrenando en el día a día, ¿listo? Primero que nada, es importante entonces tener en cuenta que hay que respetar el espacio personal. Siempre es como tratar de, si necesitan como algo específico, tratar de establecer una distancia del doble de la longitud de los espacios del paciente, de los brazos del paciente, perdón. Sin embargo, pues ustedes sabrán que cada circunstancia es totalmente diferente. Habrán veces que no, pues, obviamente no puedo medir la distancia de los brazos del paciente. Entonces, siempre traten es de manejar una distancia de lo que instintivamente ustedes consideren que es prudencial, ¿no? Siempre respeten ese espacio. No provocar al paciente ni tampoco dejarse provocar de los comentarios del paciente. No lo reten, no lo confronten, no lo señalen cuando están hablando de él con otro personal de la salud. Siempre mirar fijamente a los ojos y pues obviamente en cuanto al lenguaje no verbal, nunca mostrar señales pues de, digamos, de no querer colaborar, siempre mostrar como una actitud bastante de interés, por así decirlo. Siempre se tiene que, cuando se vaya a establecer el contacto verbal, se tiene que hacer con un tono asertivo, se tiene que demostrar la necesidad de ayudar al paciente y pues eso dejárselo muy en claro, siempre estar muy atento a todo lo que él dice y responder de manera proactiva y siempre ser muy conciso en las frases y en el vocabulario. Y esto, digamos, esto no es solo para los pacientes con agitación, esto es más que nada para todos los pacientes. Hay que ser muy claro, hay que hacerse entender, repetir cuantas veces sea necesario para que se nos escuche y para que se nos entienda también. Y también, pues, es importante identificar los sentimientos del paciente para poder validarlos y mostrar empatía. Eso, pues, obviamente nos va a ayudar a persuadir un poco más al paciente, a tener como una conducta mucho más, que es una conducta que esté por encima de la situación y poder manejarla. No emitir juicios de conducta, claro, eso es algo de cuestiones éticas en el día a día de cada médico, y establecer unos límites firmes y recordar que las conductas graves siempre van a tener consecuencias médicas y legales. ¿Listo? O sea, que en el momento en el que el paciente con la contención verbal nosotros le estemos tratando de ayudar y ese paciente de todas maneras
sigue muy violento y de pronto trata de amenazar, tiene que ser muy firme ante eso, hay que, digamos, demostrar el carácter y obviamente dejar muy en claro que todas esas conductas pueden conllevar a una contingencia física, obviamente, y también a problemas legales con el personal de seguridad o con la policía que se encuentre en ese momento, ¿listo? Ahora, hablemos de la Hay una contención. cosa de la contención verbal que pues tiene más que todo que ver es como con el lenguaje preverbal de lo que acabas de explicar, Cristian, ya que veo acá en el chat que Carla está preguntando tips para cada contención. Bueno, respecto a este tema de la contención verbal, que es lo primero que intentamos con ellos, una de las cosas que tú dices de mirarlo fijamente a los ojos depende, porque puede haber casos en donde el paciente esté demasiado amenazante, demasiado hostil, y mirarlo a los ojos pueda ser interpretado como una amenaza para él también. Entonces, lo que se recomienda, dependiendo de la intensidad de esta agitación, eso es algo que se sensa en el momento en el cual uno está al frente del paciente, uno también puede evitar mirarlo todo el tiempo a los ojos. Lo que se recomienda es hacer contacto visual con él siempre que se le va a dar alguna, pues se le va a expresar algo claramente, sin tanto rodeo, se le hace la contención, se le hace el contacto tanto visual como verbal, pero cada cierto momento quitamos los ojos de él, volvemos y escribimos en la historia, nos dirigimos de pronto a su familia si está allí presente, pero el tema no es estar todo el tiempo mirándolo a él, porque eso también puede ser un poco interpretado como una conducta, pues sí, como una amenaza. Él puede interpretar cualquier cosa como amenaza. De hecho, uno de los tips más grandes que yo les puedo dar para responder un poquito a Carla en esa solicitud que nos hace, es que el paciente que está agitado está con mucho miedo. Siempre tengan eso presente. Él tiene mucho miedo. Está amenazante, está hostil, nos está invadiendo, nos está gritando, nos está insultando probablemente, pero es porque se siente amenazado, porque se siente mal, porque seguramente está muy psicótico, está muy suspicaz, por las razones que sea. Ese paciente está con miedo y lo que ven ustedes cuando se enfrenten a un paciente así es una conducta casi que de sobrevivencia, ¿sí? Ese paciente está intentando al máximo que no se le haga daño, entonces uno lo que hace es mostrarse como un puente para ayudarle. Entre las cosas que uno le puede decir es, sé que se siente muy mal, sé que no quiere hablar con nadie, pero permítame decirle que le voy a ayudar, en lo que pueda le voy a colaborar, ¿sí? Trate de decirme exactamente cómo se siente para poderle ayudar, no le voy a tomar mucho tiempo, y así mientras tanto entonces uno lo mira y le retira los ojos. Y entre las cosas más importantes de la conducta preverbal que tenemos que intentar asumir es, si el paciente nos está gritando, no gritarle. Si el paciente nos está insultando, mucho menos nosotros insultarlo. Si el paciente está de pie y no se queda quieto, nosotros sí nos vamos a quedar quietos, ¿sí? Y vamos a intentar al máximo ponernos en una posición de sumisión, entre comillas, con el fin de que el paciente no se le aumente aún más esa defensa que nos está poniendo, porque si nos ve de esta manera, pues no se va a tener de qué defender, ¿sí me hago entender? Entonces, eso es algo que es muy importante ponerlo en práctica, pero siempre teniendo en cuenta lo que ya nos dijo Cristian, ¿no? Que es, si ya nuestra intuición nos dice, salga corriendo de allí, que esto se va a poner peor, porque intuitivamente también nosotros lo podemos sensar, si ya hay unas señales de agresión, digámoslo así, pues tampoco nos vamos a quedar allí sumisos a esperar a que nos golpeen, nos tenemos que salir. Pero estos son unos temas que solo la experiencia se los va a dar y siempre intentar poner un poco como de nuestra parte en ese sentido preverbal nos va a ayudar muchísimo a que el paciente nos colabore. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la contención física, entonces ya estamos hablando de un escalón más alto, ¿listo? Entonces, Sí. cuando ya de pronto la contención verbal no fue suficiente, el paciente no respondió, digamos, de una manera positiva a a todos nuestros intentos de, por ejemplo, reducir la agitación. Entonces, digamos que, ¿cuándo están indicados entonces que nosotros inmovilicemos al paciente? Primero está indicado cuando se hace directamente para reducir el riesgo del daño hacia sí mismo y hacia los demás, ¿listo? Cuando haya daño en el medio en el que se encuentra, cuando haya un rechazo a la medicación voluntaria con violencia marcada, porque nosotros siempre cuando estamos haciendo la contención verbal, y eso lo vamos a hablar ahorita en la contención farmacológica, vamos a tratar de ofrecerle de lo que nosotros disponemos farmacológicamente para disminuir la agitación, pero entonces si ese paciente rechaza eso,
pues entonces ahí sí tenemos que, es porque de plano es un paciente que recupera muy poco, supone como un riesgo bastante importante, entonces por eso es necesaria la contención física. También un intento franco de agresión física al personal ya es causal para hacer la contención física. Entonces, para esto hay un protocolo que intuyo yo que pues también variará, depende de los hospitales. Sin embargo, en términos generales, lo que yo pude ver es que se conforman más o menos de 5 personas. Una de ellas es el líder. De las 5 personas, 4 personas va a ser para cada extremidad, o sea, una para el brazo derecho, otra para el brazo izquierdo, otra para la pierna izquierda, otra para la pierna derecha, y el quinto podría inmovilizar la cabeza. ¿Listo? Entonces, el líder, que sería la quinta persona, es el que va a darle las indicaciones claras al paciente, o sea, le va a explicar por qué lo están inmovilizando, digamos, qué tienen que hacer para que esa contención física, digamos, disminuya, le tiene que explicar qué es lo que le van a administrar, le tiene que explicar qué efectos le va a causar lo que le va a administrar, y todo eso son consideraciones más que nada éticas, ¿listo? Eh, Como el paciente va a estar inmovilizado en una camilla, sí, y pues digamos el procedimiento no lo vamos a tratar acá porque digamos eso ya es mucha cuestión de enfermería y de un protocolo pues que depende de cada institución. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que ese paciente no lo podemos dejar desamparado y obviamente, como había dicho la doctora, siempre le tenemos que aplicar una contención farmacológica además de la contención física, ¿listo? Entonces, como va a estar probablemente sedado con neurolepsis y va a estar sujeto a una camilla, es un paciente que hay que estarlo monitorizando constantemente, los signos vitales, que no se vaya a desaturar. Eso obviamente hay que tener en cuenta que cuando aplicamos la contención física no puede ser por una duración prolongada porque pues el paciente tarde o temprano va a tener necesidades básicas, va a querer ir al baño, va a querer comer, va a querer tomar. Entonces, en el momento en el que él esté con una contención física, nosotros tenemos que asegurar que ese paciente se le cumplan sus necesidades básicas. Son puras cuestiones de ética. Ahora sí, hablemos de la contención farmacológica, que esta es la que más va a variar y la que vamos a tener en cuenta que cambia según el contexto en el que se encuentra la agitación psicomotora. Entonces, como les estoy diciendo, cambia según la causa de la agitación, cambia según la cooperación del paciente, porque ese paciente puede tomar su contención farmacológica de manera voluntaria, puede ser por vía oral, un lorazepam, pueden ser gotas de haloperidol o pueden ser gotas de otro antipsicótico, pero entonces si no coopera, entonces probablemente ahí sí estemos hablando de vía parenteral, ¿sí? La intensidad del cuadro también nos va a decir qué tan plausible es que ese paciente se tome de una manera u otra el fármaco, qué tanta dosis necesitamos, cuántas veces vamos a repetir esas dosis. La disponibilidad del fármaco, obviamente, eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta y eso no es solo para acá, sino para cualquier tipo de tratamiento farmacológico y la respuesta al fármaco. Si ese paciente de pronto anteriormente ha tenido respuesta adecuada previa a algún fármaco en específico, probablemente si le damos ese fármaco nos va a ir bien, ¿listo? Es por eso que es importante en la evaluación hacerle una historia clínica, mirar todos los antecedentes. Ahora, en cuanto a la contención farmacológica, a mí me gustaría hablar de dos grupos grandes, ¿listo? Las benzodiazepinas y los antipsicóticos. Como tal, no hay uno mejor que el otro y van a depender según la situación y también tenemos que tener en cuenta por qué se los estamos dando o más bien, para qué se los estamos dando, ¿listo? Entonces, las benzodiazepinas principalmente es cuando estamos buscando una sedación en el paciente y los antipsicóticos es cuando estamos buscando hacer neurolepsis, ¿listo? Entonces, ¿qué es neurolepsis? Una disminución del movimiento psicomotor, una indiferencia de los estímulos del medio externo y una quiescencia, que es que el paciente pues perfectamente se puede mover, sin embargo el paciente está en una actitud pasiva. ¿Listo? Que si yo le doy benzodiazepinas o antipsicóticos al paciente, va a depender, uno, de cómo son los protocolos de, digamos, del hospital en donde yo me encuentre o de la institución en donde yo me encuentre, dos, también de la causa, ¿listo? Porque vamos a ver que, por ejemplo, si yo tengo una intoxicación por alcohol, yo no puedo usar benzodiazepinas para calmar la agitación psicomotora de ese paciente. Pero si me encuentro una abstinencia, sí. Y eso ya lo vamos a ir viendo caso por caso, digamos, las causas más probables, las vamos a ir viendo caso por caso para ver qué tipo de manejo se hace. ¿Listo? Es importante también que pues, a ese paciente hay que estarlo monitorizando y que las dosis
probablemente se tengan que repetir en casos que sean de muy difícil manejo. Hay veces que les aplicamos las dosis usuales de benzodiazepinas a los pacientes y no les hace nada, o sea, no se sedan ni nada. A sus pacientes de pronto hay que pensarles en aumentar la dosis o repetírselas en cierto tiempo. En términos generales, yo diría, pues hay que evaluar cada 30 minutos y en caso de que el paciente no tenga respuesta, se repite la dosis, aunque obviamente hay veces que digamos, la significancia de la agitación y lo que implica es tan grande que hay veces que pues toca aplicar la dosis, toca repetir la dosis una vez. ¿Listo? Bueno, ahora sí, hablemos del manejo según cada contexto específico. Entonces, en el contexto del delirio, como les estoy diciendo y se los vuelvo a recalcar, la piedra angular del tratamiento es manejar la causa subyacente. ¿Qué pasa? Pero entonces estamos hablando desde el delirium hiperactivo. Obviamente en un delirium hipoactivo no vamos a hacer lo que les voy a decir, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa si un paciente pues tiene una agitación psicomotora muy significativa que tenemos que calmar sí o sí? Tenemos que usar ahí sí medidas farmacológicas. Lo que pasa es que como la mayoría de los pacientes con delirium son pacientes de tercera edad, hay que tener una consideración especial con ellos porque tienen una sensibilidad mucho mayor y pueden reaccionar con efectos adversos a dosis que otros pacientes con menor edad no estarían presentando, ¿listo? Entonces, por eso que es importante, por ejemplo, que si vamos a usar aloperidol, lo hagamos es a dosis bajas, por ejemplo, a 0,5 miligramos, lo podemos usar en gotas. Aquí les entrego la posología más o menos, pues hay gotas que tienen esta concentración de 2 miligramos sobre mililitro, 10 gotas más o menos equivalen a 1 miligramo, entonces si le queremos dar 0,5 le damos 5 gotas. Es importante que esos tratamientos, como yo les estoy diciendo, como son tan sensibles los pacientes, lo vamos a usar esa necesidad, nunca hacer profilaxis, o sea que si yo sospecho que un paciente, porque lo tengo hospitalizado o algo así, sospecho que ese paciente me va a empezar un síndrome confusional, no es correcto, o por lo menos en lo que yo pude leer, no se recomienda que ese paciente se le hagan dosis profilácticas, ¿sí? Entonces, estos son más bien, digamos, medidas de necesidad. ¿Por De qué? acuerdo, Porque no pues, se hace ya dosis hay, profiláctica, no se exacto, hace. porque en los hospitales ya contamos con medidas antidelirium, que esas son sí las que se tienen que aplicar en caso de que yo sospeche que un paciente tiene alto riesgo de consolidar un síndrome confusional, ¿listo? Entonces, Ese sí sería el manejo profiláctico, que sería un manejo no farmacológico. Dentro de los factores de riesgo de delirium, o sea, dentro de las cosas que se conocen como prodelirantes, está la polifarmacia, por ejemplo, para qué dar un medicamento más si no se necesita. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que visto desde esa óptica, de entrada no hay ninguna indicación. Y en cambio, todas las modificaciones no farmacológicas que podamos hacer, empezando por tener en cuenta a la familia y explicarle lo que le está pasando al paciente, va a ser algo que va a ser sumamente agradecido por parte de la familia del paciente hacia ustedes. Y además, esas medidas antidelirium están prácticamente ya protocolizadas en todas las instituciones. A pesar de eso, sigue pasando que uno se encuentra con unas fórmulas médicas en donde, no sé, el plan de manejo dice dar tanto de aloperidol cada 8 horas si es que se presenta insomnio, por ejemplo. O sea, como que por no saber el concepto o no saber bien cuál es el efecto secundario que pudiera generar, el efecto terapéutico y secundario que pudiera generar el aloperidol, se dan este tipo de indicaciones y claro, si este tipo de indicaciones se le da al personal de enfermería, pues ellos siguen órdenes médicas y eso puede generar un problema mayor. Entonces, es algo muy claro. Si quieres de una vez, Cristian, o bueno, los demás, sería bueno, interesante que ustedes nos dijeran qué se les ocurre como medidas antidelirium. ¿Cuáles conocen? La fecha de todo. Una habitación ventilada. Ventilada, ok. ¿Qué más? Que la buena luz. habitación tenga Que el ventanas para paciente que conozca qué día, qué fecha es. Uh-huh. Si el paciente No quitarle como los dispositivos que tenga, si tiene gafas, dejarlos, si tiene algún audífono, también se tratan de dejar. Uh-huh. ¿Algo un más? acompañante permanente. Acompañante permanente, exactamente. Todo eso que han dicho es fundamental. El acompañante permanente, tener la posibilidad de acceso a una ventana, ojalá grande, y que siempre esté abierta en el día,
para que el paciente se dé cuenta que es de día y que es de noche. Ustedes saben cómo son las luces de las hospitalizaciones, son todas blancas y todo el tiempo están iluminadas, entonces fácilmente se puede un paciente confundir y no saber si está de día o de noche y ¡pum!, eso es ser prodelirante. Si el paciente utiliza gafas, si utiliza audífono, pongámoselo, no se los quitemos. Lo usual es que el paciente hospitalizado que necesita las gafas se las quitan en la hospitalización y ese paciente entonces, al tener alteración en sus órganos de sus sentidos, pues eso puede ser prodelirante, por supuesto. Tenemos que intentar al máximo parar a ese paciente de la cama en la medida de las posibilidades, obviamente, y que su acompañante, que debe ser idealmente alguien de la familia, alguien cercano que se esté rotando obviamente con otro miembro de la familia y así sucesivamente, acompañe, pero no es solamente que esté allí acompañando, sino que lo ayude a centrarse en realidad, ¿no? Y recordarle entonces en qué día estamos, contarle cosas de pronto de la casa, de la familia, etcétera, como que lo ayude a centrar en realidad. Si no tenemos un reloj disponible que el paciente pueda estar viendo la hora, y si no tenemos un calendario disponible que el paciente pueda estar allí como viendo la fecha, pues se lo llevamos y se le puede poner en la mesa de noche, por ejemplo. Estos son aspectos que ayudan a centrar al paciente en realidad. Entonces son cosas que, fíjense, son todas muy sencillas que nosotros como médicos podemos autorizar en las instituciones, que simplemente es cuestión de que se pueda ingresar y ese paciente va a tener con toda seguridad menos probabilidad de delirio. Total. Listo, doctora. Bueno, en cuanto a las benzodiazepinas, que ya hablamos del haloperidol, en cuanto a las benzodiazepinas hay que tener en cuenta que en esos pacientes de tercera edad, tratar de evitarlas, ¿sí? Quizás tenerlas en el concepto de contraindicadas. ¿Por qué? Porque son, digamos, fármacos que en algunos estudios revelan que prolongan toda la parte de la duración del síndrome confusional, que de pronto no logran, por así decirlo, una mejoría funcional sobre el paciente. Hay veces que pues estos pacientes de pronto ya vienen con otro problema de base, por ejemplo, tienen un insomnio por alguna depresión o por lo que sea, por demencia, tienen mucha agitación y les prescriben benzodiazepinas y la sobreprescripción de las benzodiazepinas pueden aumentar el riesgo o cuentan como factor predisponente para la instauración de un síndrome confusional en el paciente de tercera edad. ¿Listo? Entonces es importante tener eso en cuenta. Ahora hablemos un poco del contexto de la intoxicación por alcohol, ¿listo? Entonces estamos hablando de un paciente que toma y por las dosis del alcohol, pues se le genera un cuadro, ¿listo? Entonces ese es el concepto que quiero que tengan presente ahora mismo, intoxicación, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a ver básicamente? Es lo típico, depresión del sistema nervioso central y del centro respiratorio. Son pacientes que, como ustedes saben, también pues hay unas fases dependiendo de qué tanta dosis se consume alcohol, una fase de desinhibición, una fase de pronto ya de más de depresión del sistema nervioso central. Entonces, es importante cuando nosotros sospechemos que haya una intoxicación por alcohol, pues, tratar de mirar, digamos, de sacarle esa información al paciente, ¿sí? A través de la interrogación, qué estaba haciendo antes de llegar, más o menos qué estaba consumiendo, cuánto consumió. Y digamos que como son pacientes que no están del todo, digamos, en sí, pues son pacientes que a veces van a responder de manera tangencial o no van a responder lo que nosotros le digamos. Entonces, por eso que es muy importante que tengamos paciencia con estos pacientes. La conducta va a depender de qué tan grave es esa intoxicación. Cuando es una intoxicación leve o moderada, que son pacientes que pues responden, tienen un estado de alerta considerable, solamente son pacientes que de pronto tienen problemas en la marcha, ¿sí? Pues entonces son pacientes que se dejan en observación, se dejan con hidratación según las indicaciones, según el peso del paciente, y en algunos casos se les aplica 100 miligramos de tiamina, ¿listo? Eso es como para evitar que de pronto genere secuelas. Ahora, no siempre, no necesariamente, siempre se tiene que aplicar la tiamina, pero es algo para que tengan en cuenta. Lo que sí es importante de pronto es un paciente que nos llega con intoxicación por alcohol y que es severa, o sea, que es un paciente que no va a reaccionar, por así decirlo, digamos, a los estímulos externos, ¿sí? Entonces, si nosotros logramos determinar que esto se trata de una intoxicación, toca darle obviamente soporte vital, o sea, garantizar la vía aérea, digamos, una estabilización hemodinámica en caso de ser necesaria,
Y es importante considerar que hayan otros fármacos implicados en este cuadro clínico. O sea, hay muchos pacientes que mientras consumen alcohol lo combinan o con opioides o con benzodiazepinas, y como ambas cosas son depresores del sistema nervioso central, pues van a acentuar el cuadro clínico. Entonces, si yo logro determinar que ese paciente consumió benzodiazepinas o opioides, pues le aplico el respectivo antídoto, ¿listo? Aunque, digamos, acá sí me queda una duda, doctora, que sí me gustaría, pues, saber si usted puede profundizar un poco más. Solamente con el hecho de que haya una intoxicación severa ya es suficiente para yo asumir que ese paciente consumió benzodiazepinas y opioides, y de paso les aplico los antídotos del flumazenil y la naloxona, ¿o no es necesario? No, realmente no es necesario. En el momento en que se constata qué fue lo que se consumió, es cuando digamos, estaría la indicación de aplicar el antídoto. Hay pruebas rápidas para saberlo, ¿no? Entonces están las pruebas toxicológicas cualitativas que usualmente se toman con una muestra de orina, no necesariamente hay que esperar al resultado de una muestra sanguínea. Y de esa manera uno lo sabe. Y realmente uno lo sabe desde antes, porque este tipo de pacientes que llegan en tal estado son pacientes traídos por familiares, por gente que conoce, estas situaciones seguramente se han presentado previamente, entonces ya se sabe con el solo relato pues qué fue lo que pasó, y pues por supuesto hay unos hallazgos clínicos en el paciente que uno mismo está viendo en cuestión de segundos que son sugestivos de que sea la intoxicación por alguno de esos medicamentos, en este caso los ejemplos que tú pones, benzodiazepinas y opioides. Es importante que sepan que no siempre entonces a todo le vamos a estar poniendo el antídoto, no, porque realmente la indicación es cuando estamos seguros de que la intoxicación es severa. ¿Listo? Gracias. Bueno, entonces esa sería la parte de la intoxicación. Ahora vamos a hablar de qué pasa, o el cuadro clínico que se genera a causa de la ausencia digamos, de la dosis de alcohol, que entonces estamos hablando de un síndrome de abstinencia. Entonces, son pacientes a los que generalmente se les instaura ese cuadro clínico a partir de las 8 a las 12 horas del último consumo que tuvieron. Entonces, pero estamos hablando de pronto de pacientes que si llegan a consultar a urgencias es porque tienen un síndrome bastante acentuado, o sea, un síndrome que ellos consideraron muy significativo, que generó mucho malestar, y por eso decidieron consultar. Entonces es importante tener en cuenta cuál va a ser la gravedad, porque el cuadro clínico va a variar según la gravedad. Nosotros vamos a usar las manifestaciones de ese cuadro clínico para tratar de clasificarlo, y a partir de eso, más o menos tratar de tener en cuenta más cuánto tiempo va a demorarse en resolver, y cuál va a ser la conducta que yo voy a asumir. Entonces, primero hablemos de la abstinencia leve. La abstinencia leve la tenemos como el aumento del tono muscular, unos temblores en la mano, vamos a tener un paciente con inquietud, pues sí, un paciente que está, digamos, con mucha producción psicomotora, un paciente con ansiedad, que también puede generar ansiedad, paciente que manifiesta que no puede conciliar el sueño, pacientes con náuseas y paciente con sudoración. ¿Listo? La mayoría de estos contextos, así cuando es una abstinencia leve, pues son pacientes que van a resolver en 24, 48 horas. Sin embargo, aquí sí le hacemos suplencia digamos, con benzodiazepinas. Entonces usamos por lo general el diazepam, que es una benzodiazepina pues de acción prolongada o de acción larga, ¿listo? Entonces la dosis que se conoce, pues que se suele usar, se pueden usar varios esquemas, pero la dosis que yo les traigo pues es de 10 a 20 miligramos. Este diazepam pues es mejor darlo por vía parenteral, se puede usar por vía intramuscular o por vía intravenosa lenta diluida. Y obviamente, como les estaba diciendo, en todo el abordaje farmacológico se tiene que evaluar al paciente, y en base a la respuesta miramos cada media hora si se repite la dosis o no. ¿Listo? Ahora, si estamos hablando de una abstinencia moderada, entonces ya son pacientes que van a tener crisis comiciales, una inquietud psicomotriz bastante importante, o sea, ya son pacientes que realmente se ve significativo, o sea, se nota esa inquietud psicomotora, ¿listo? Entonces son pacientes que, pues les voy a dar la misma dosis de diazepam que les daría con el síndrome de abstinencia leve, pero esos pacientes son pacientes que yo dejo más en observación, o sea, dejo más tiempo en observación, y probablemente son pacientes que van a necesitar más dosis a repetición. ¿Listo? Y ya por último tenemos el síndrome de abstinencia más grave, que es el que se conocía, o pues hay algunos que todavía lo conocen como delirium tremens, que por lo general son cuadros clínicos que se instauran hasta 72 horas después del consumo. Ya son pacientes que cuentan con alucinaciones visuales, con un estado de conciencia alterado, algunos de ellos están en obnubilación, tienen el juicio de la realidad alterado,
entonces son pacientes que parecieran como si estuvieran perdidos de toda la realidad de sí mismos, pacientes que de pronto no suelen reconocer qué es real y qué no por las mismas alucinaciones. Y a esos pacientes, pues sí, ya se les hace un manejo en una unidad de cuidados intensivos, porque son pacientes que requieren un soporte vital significativo, son pacientes que también se tienen que, digamos, tratar con benzodiazepinas, pero se necesita un equipo especializado para eso. Se le tiene que brindar la mejor atención posible a esos pacientes, porque son pacientes que tienen un riesgo elevado a morir. Ahora hablemos de la intoxicación por cocaína. ¿Listo? Entonces son pacientes que consumen cocaína y empiezan un cuadro clínico. ¿Listo? Entonces, por lo general hay que tener en cuenta que la cocaína per se genera euforia. Son pacientes que si yo les hago un examen de ojos voy a encontrar midriasis. Son pacientes que van a tener síntomas un poco ansiosos. También se van a encontrar con taquicardia, aumento de la presión arterial, van a tener diaforesis, náuseas. También hay algunos que van a ser agresivos, con una conducta sexual compulsiva, entonces probablemente por la misma desinhibición van a, digamos, a insinuarse al personal de salud femenino. Esto es más que nada, se ve así, el paciente masculino siendo, digamos, un poco intrusivo con el personal de salud femenino. Eso es algo que se ve común, pues pacientes que están intoxicados con cocaína, son pacientes que están irritables, que obviamente a cualquier comentario van a reaccionar de una manera hostil, y son pacientes que en algunos casos pueden presentar alucinaciones y eso va a acentuar la agitación psicomotora. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? ¿Cuál va a ser mi conducta ahí? Voy a hacer una supervisión de signos vitales y dependiendo, digamos, yo podría dejar en observación a este paciente y esperar a que se le pase el efecto, pero si es una agitación que yo tengo que controlar sí o sí, entonces voy a dar haloperidol de 5 a 10 miligramos intramuscular. Recordar que las ampollas vienen en una presentación de que en cada cc vienen 5 miligramos y puedo usar en combinación con una de estas benzodiazepinas. Recordar que el lorazepam no se encuentra, digamos, para administrar por vía parenteral, entonces nosotros disponemos de vía oral, si no estoy mal. Entonces, dependiendo si el paciente coopera, pues obviamente nosotros le damos el lorazepam, pero también podemos usar otros fármacos que van a actuar más rápido, como el midazolam, pero en ese sí hay que tenerlo en cuenta, que ese sí es por vía parenteral. El midazolam se encuentra a 5 lo vamos a dar a 5 miligramos y pues las ampollas son de 5 miligramos en 5 mililitros o de 15 miligramos en 3 mililitros. Entonces, toca es tener en cuenta muy bien cuál es la ampolla que le estamos dando para poder hacer la posología de manera adecuada, o también podemos usar la benzodiazepina de acción prolongada, que es la misma dosis que yo les estaba diciendo. Ahora, en cuanto a la abstinencia por cannabis, entonces son pacientes a los que yo al momento de hacerles la historia clínica veo que son pacientes consumidores de cannabis, que me comentan que por X o Y situación no han podido consumir, ya sea por falta de plata, ya sea porque los encerraron en la casa, lo que sea. Entonces, o son pacientes que se decidieron a dejar el cannabis y empezaron con ese cuadro. Entonces, son cuadros que bien pueden ser leves, pero hay algunos cuadros que pueden desencadenar incluso un ataque de pánico. Entonces, son pacientes que por lo general se van a encontrar irritables, con ansiedad, con temblor, con sudoración, van a tener náuseas, van a tener insomnio. La parte de las náuseas es bastante importante. Entonces, esos pacientes más que nada no es mandatorio darles benzodiazepinas, ¿sí? Más que nada dependiendo del cuadro. Son pacientes que se dejan en observación, son pacientes que se dejan con hidratación y son pacientes que en caso de que tengan un mal viaje de manera coloquial, entonces ahí sí yo les doy una contención farmacológica, que la puedo usar con los mismos 3 benzodiazepinas que yo les comenté con el contexto de cocaína, ¿listo? Y otra importante en cuanto a la abstinencia son las benzodiazepinas, ¿listo? Pues son usuarios que consumen constantemente benzodiazepinas, ya sea porque las consiguen de manera clandestina o porque son pacientes que por sus condiciones previas consumen benzodiazepinas y no se las suspendieron a tiempo y desarrollaron una dependencia. En el momento en el que suspenden de manera abrupta estas dosis, entonces generan un cuadro de abstinencia. Entonces son pacientes que se parecen mucho a la abstinencia por cannabis. Temblores en las extremidades, ansiedad, disforia, hay algunos que pueden presentar convulsiones, pero esto no es tan común, y con inestabilidad autonómica, ya saben, palpitaciones, diaforesis, entre otras cosas. El tratamiento, como lo que le hace falta a él es benzodiazepinas, pues benzodiazepinas hay que darle, ¿listo?
a este paciente lo más indicado o lo recomendable es darle la benzodiazepina de acción larga, que en este caso es el diazepam, de la misma manera como les estaba diciendo en los otros casos, y es importante que como este paciente tiene un síndrome de abstinencia, pues no puedo simplemente calmarle la agitación y ya. Ese paciente pues hay que mantenerle la dosis a la que estaba e írsela reduciendo de manera controlada a lo largo del tiempo para evitar que, pues uno, para que se despegue de esa dependencia que tiene, pero también tiene que ser de manera controlada y una reducción de dosis paulatina para evitar el síndrome de abstinencia, ¿listo? Y eso va a depender, o sea, por lo general suelen ser 4 semanas, pero eso va a depender de la dosis que estaba tomando, del tiempo de consumo, de pues qué tan dispuesto está el paciente a retirar los medicamentos, todo esto pues, es algo que se tiene que individualizar bastante. Ahora sí, hablemos ya de las causas psiquiátricas per se. Entonces Una hablemos... aclaración, Cristian, antes de que continúes con esta parte de la psicosis. El tema de la abstinencia de sustancias psicoactivas, incluidas las benzodiazepinas dentro de ellas, porque estas son sustancias de abuso, se consiguen en el mercado negro fácilmente. El tema es que toda abstinencia tiene como factor común los estados de ansiedad, de hiperactividad autonómica, y realmente la indicación y lo ideal es que se pueda manejar con una benzodiazepina. La benzodiazepina, por su mecanismo de acción, va a generar el efecto ansiolítico de una manera rápida, y sí, en la medida que podamos proveer una benzodiazepina de larga acción, pues eso sería mejor. Me parece importante aclarar que si bien el diazepam está descrito en las guías de manejo como una de las indicaciones más útiles, por ejemplo, para la abstinencia del alcohol, por ejemplo, se utiliza más o se ha solido caer en desuso un poco porque su vida media es muy prolongada. Entonces eso también genera unos efectos secundarios importantes, y entonces preferimos utilizar otro de vida media larga, pero no tan importante como el diazepam, que es el clonazepam, que lo tenemos también hoy en día en presentación en ampolla y pues vía oral. Es una aclaración que quería dejarles allí. Sin embargo, por ejemplo, puntualmente en el tema del consumo de alcohol y pues la abstinencia ocasionada por alcohol, lo ideal cuando se trata de un paciente que tiene ya instaurado un trastorno por consumo de alcohol es utilizar el lorazepam, que el lorazepam sí sería solamente de vía oral, pero ese lorazepam lo preferimos porque pues es la única benzodiazepina que no tiene el metabolismo de primer paso, entonces dando por hecho que el paciente está teniendo alteraciones hepáticas por su consumo crónico, es, digamos, la benzodiazepina ideal. Quería hacerles esa aclaración. Listo, doctora, gracias. Bueno, entonces ahora sí hablemos de la parte de las causas psiquiátricas. Entonces, en el contexto de una psicosis aguda, recordar que esta va a ser una de las agitaciones psicomotoras más difíciles de contener, pues son pacientes que van a tener síntomas psicóticos floridos, que no van a hacer caso casi a la parte de la contingencia verbal, de la contención verbal. Entonces, son pacientes que por lo general pues tienen antecedentes, que pues acuden a urgencias porque era lo que más les quedaba cerca, o si no tienen antecedentes, claramente no saben que tienen que acudir a un centro psiquiátrico y van a urgencias generales, ¿listo? Entonces, como son pacientes que tienen una agitación psicomotora tan marcada, tenemos que sospechar que son pacientes que tienen ideas delirantes, sobre todo persecutorias, que pueden desencadenar esa suspicacia, esa, digamos, esa desconfianza, ese estado de alerta. Tiene alucinaciones, conductas y pensamientos desorganizados y un juicio de la realidad alterado y agresividad. Piensen en el criterio de esquizofrenia. ¿Listo? Ese es el paciente, pues, típico de su cuadro florido en su agitación psicomotora con psicosis aguda. Entonces, esos pacientes vamos a también tener en cuenta una cosa. Si son pacientes que ya vienen con antecedentes y tienen un manejo instaurado, pues es importante revisar pues también de la mano con un especialista si la posología está adecuada, qué fue lo que pasó, porque hubo una recaída, hay que hacer un ajuste de dosis, no se está tomando el medicamento. Digamos, sus pacientes son muy complejos, hay muchas cosas, digamos, muchas variables, digamos, psicosociales que afectan
sobre la adherencia. Son uno de los pacientes con esquizofrenia es uno de los pacientes a los que es más difícil tenerles adherencia de pronto por todas sus características, entonces es importante mirar eso. Sin embargo, en el contexto de que necesito yo calmar la agitación de manera rápida, pues el haloperidol va a ser una opción buena. Y en caso de que la neurolepsis no sea suficiente para ese paciente, lo puedo asociar a un lorazepam, que también se va a dar, este se da por vía oral, ¿listo? Esos pacientes, como digamos, como son en el contexto de psicosis, van a requerir un manejo de mantenimiento o un abordaje psicoterapéutico, pero entonces esto ya lo tenemos que dejar es en manos de los especialistas. ¿Listo? Entonces es siempre importante remitir a un manejo especializado para esos pacientes. Ahora, bueno, en el contexto de crisis de ansiedad, a mí me gustaría traer a colación este post que hicimos, que fue el primer post que hicimos en el grupo de interés en psiquiatría. Entonces, vamos a traerlo para repasar más o menos qué se hace en el ataque de pánico en urgencias. Entonces, primero que nada, un ataque de pánico no supone necesariamente un trastorno de pánico, ¿ok? Puede ser generado por muchas cosas y también puede ser generado por cualquier otro trastorno. Es por eso que en el DSM se usa ahora como un especificador que uno puede usar en cualquier diagnóstico, siempre y cuando pues se cumplan los criterios y no considere la pertinencia. ¿Listo? Entonces es importante que hagamos esa diferenciación. Ataque de pánico no necesariamente significa trastorno de pánico. ¿Listo? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque dependiendo de si es realmente un trastorno de pánico o si es un ataque de pánico aislado, pues podemos nosotros desde ya tomar unas conductas farmacológicas mientras lo remitimos. ¿Listo? Ahora, más o menos el cuadro clínico, ¿cómo es? Es un cuadro clínico muy significativo, que es muy heterogéneo, o sea, hay muchos pacientes que manifiestan, hay algunos síntomas que se ven comunes en los diferentes pacientes, pero hay pacientes que también manifiestan otras cosas que de pronto no están escritas así como en el DSM. Entonces hay que tener en cuenta que son pacientes que pueden presentar principalmente palpitaciones, taquicardia, sudoración, temblor distal en las extremidades, dificultad para respirar, que es la disnea, y la sensación de ahogo, que es que el paciente se siente atorado, ¿listo? Entonces, diferenciar una de la otra. Dolor en el tórax, náuseas, malestar abdominal, vértigo, sensaciones de mareo, escalofríos, sensación de calor, parestesias, desrealización, que pues es un paciente que pues, se desconecta un poco de la realidad, despersonalización, son pacientes que de pronto empiezan a disociar, el miedo a perder el control, volverse loco y el miedo a morir. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver ahí, son muchos síntomas. Es importante entonces tener en cuenta que lo que me va a determinar es que es un ataque de pánico, es claro, una presentación de unos síntomas característicos, pero también que sea de un inicio súbito y de una resolución rápida. ¿Listo? Eso es lo que me va a hablar a mí de un ataque de pánico. El ataque de pánico, obviamente, en su contexto, lo podemos interpretar como una agitación psicomotora, porque son pacientes que están netamente desesperados y pueden digamos, suponer un peligro para los demás. Listo. Y realmente, Cristian, un ataque de pánico en eso que hablábamos hace un rato, es ese paciente que llega prácticamente agitado. O sea, ese paciente no se va a sentar, no vas a poder hablar con él, no vas a poder determinar nada, simplemente vas a poder observar y probablemente sea un paciente en el que nos toca saltarnos ese paso de indagar, darle una contención farmacológica, si es necesaria una contención física, y después, cuando la benzodiazepina ha hecho efecto, es que se puede llegar a hablar con él. ¿Sí? Son tipos, y son muy comunes, las crisis ansiosas tipo ataque de pánico son muy, pero muy comunes por lo somáticas que son. Entonces el paciente no le queda de otra en medio de esa sensación física tan abrumadora y en medio de ese miedo a morirse por eso que le está pasando, no le queda de otra que ir a urgencias cuantas veces sea necesario, a tomarse cuantos exámenes sean necesarios, y están ustedes precisamente a determinar si esto se trata de algo diferente a un ataque de pánico o si se puede establecer como tal esa impresión diagnóstica, que es muy evidente, solo que muchas veces por alguna razón cuesta trabajo llegar a esa impresión diagnóstica, cuesta trabajo darle la benzodiazepina al paciente, muchas veces hay mucho temor en iniciar un manejo con una benzodiazepina cuando es exactamente lo que el paciente pide a gritos con su sintomatología. Se ve muy comúnmente esto en los servicios de urgencias. Listo, doctora, gracias. Bueno, entonces tenemos ese paciente.
descrito de la manera como lo he descrito yo y como lo ha complementado la doctora. Entonces, bueno, ella nos ha hecho la aclaración de que obviamente toda esta parte de tratar de evaluar de que se trate, de que pueda ser por otra causa médica, no psiquiátrica, se tenga que hacer después de hacer la contención farmacológica. Sin embargo, es importante descartar alguna de estas causas porque el manejo sintomático no va a ser suficiente. Entonces, si se trata de otra causa, listo, calmamos al paciente, pero la causa sigue estando ahí. ¿Listo? Entonces, ahí sí tendríamos que empezar a hacer el manejo médico dependiendo de la causa de lo que esté generando ese ataque de pánico. Entonces tendríamos que valernos de un examen físico adecuado y también de pruebas paraclínicas, de indagaciones diagnósticas adicionales que nos puedan tratar de dirigir a que esto no sea una crisis de ansiedad tipo ataque de pánico, sino que pues esté dado por ejemplo, consumo de sustancias psicoactivas, una angina, un infarto agudo del miocardio, un prolapso de la válvula mitral, un embolismo pulmonar, asma, hipertiroidismo, feocromocitoma, ataques isquémicos transitorios, convulsiones, hipoglicemia, algún efecto adverso de fármacos. Todas estas cosas tienen sus peculiaridades, o sea, tienen sus, digamos, sus características clínicas que me van a ayudar a pensar como a lo mejor aquí hay algo más, ¿listo? Es por eso que es importante siempre ante un cuadro que parece muy diciente, que parece muy obvio, siempre tener el beneficio de la duda y tratar de indagar que haya alguna otra causa. Y eso es algo que es una regla general, es casi ley, no, es ley en psiquiatría, siempre descartar una causa médica no psiquiátrica y una causa secundaria de consumo de sustancias. ¿Listo? Entonces, es por eso que yo acá les pongo de último. Y durante el abordaje de algún signo, síntoma o antecedente que sugiera la presencia de alguna de esas causas, se deben realizar las respectivas indagaciones diagnósticas. Por ejemplo, un EKG, en el caso de que yo sospeche alguna patología cardiovascular. Entonces, ¿cómo vamos a abordar a este paciente? Entonces, como son pacientes muy agitados, son pacientes que mientras yo les aplico la contención farmacológica, pues tratar de hacer un control respiratorio, ¿listo? Pero pues hay veces que son pacientes que logran escuchar y logran de pronto tratar de establecer como ese patrón respiratorio, de inhalar, de exhalar de manera consciente. A esos pacientes, pues bueno, de pronto se les disminuye un poco la agitación, sin embargo no va a ser suficiente. Ahí es cuando yo les empiezo pues la medida farmacológica, que en este caso pues van a ser benzodiazepinas porque son unos ansiolíticos muy buenos. Entonces, en el caso de que el paciente, digamos, logre, por así decirlo, detenerse un poco y recibir por vía oral el lorazepam, pues ese sería el ideal. Sin embargo, pues hay veces que son pacientes que pues tenemos que ayudar a contener un poco y aplicarles un midazolam o un clonazepam. ¿Listo? Entonces, eso es importante tener en cuenta en el contexto de la crisis de ansiedad. Ahora, este paciente no se queda ahí, porque si es un ataque de pánico per se y nosotros le descartamos todas las cosas, entonces tenemos que hacer algo mientras recibe ayuda especializada. Lo primero que nada es qué hacer con ese paciente una vez resuelto el cuadro. Y lo que vamos a hacer primero es una educación cognitiva. Es ideal comunicar al paciente que este cuadro que tuvo tiene unas características benignas, o sea que a lo mejor el paciente nunca se va a morir de esto. Son síntomas que se autolimitan por sí mismos. Son síntomas que si bien pueden generar mucho miedo, pueden generar mucha sensación de poca familiaridad, son síntomas que pues no constituyen como un peligro real en comparación con las otras causas, que por ejemplo un infarto comparado con un ataque de pánico, pues el ataque de pánico no le llega ni a los tobillos, ¿sí? Entonces, luego tendríamos que tratar de mirar si se puede realizar un trastorno de mental mayor. O sea, si ese paciente de pronto ya está teniendo miedo, que ya ha tenido antes ataques de pánico, si ya está empezando a tener unos cambios conductuales y cognitivos con respecto a la instauración de esos ataques de pánico, deja de salir, todo esto, entonces nosotros podemos sospechar en que se trate de un trastorno de pánico. Entonces ahí sí empezamos a mirar la parte de la remisión a psiquiatría, podríamos empezar de manera inicial algún antidepresivo como para ayudarle a ese paciente mientras recibe la parte de la atención especializada, pero eso va a depender mucho del contexto, ¿no? Perdón, aquí se me devolvió. Y por otro lado es considerar la parte de la alta médica y las remisiones. Siempre vamos a tener que mandar a un paciente en el que sospechemos algún trastorno mental mayor, siempre tenemos que mandarlo al psiquiatra o a algún tipo de atención especializada.
¿Listo? Entonces es muy importante que antes de hacer el alta se descarte por completo alguna causa médica no psiquiátrica y ahí sí podamos remitir. ¿Listo? Entonces, digamos que esa es toda la parte de la teoría que yo considero que es primordial tener en cuenta a la hora de hablar de urgencias psiquiátricas. Obviamente quedaría faltando la parte del paciente suicida, obviamente quedaría faltando de pronto un poco el paciente conversivo, pero es, digamos que con esto se aborda la gran mayoría de los escenarios en los que se puede encontrar, digamos, una urgencia psiquiátrica. Ahora les traigo dos casos clínicos que, bueno, me gustaría que participaran para ver cómo actuarían ustedes. ¿Listo? Entonces, tenemos una mujer de 24 años, vendedora de dulces en el semáforo que queda al lado del hospital, que ingresa a servicio de urgencias del mismo por un cuadro de 10 minutos de evolución caracterizado por un inicio súbito de dolor en el pecho, palpitaciones, disnea con hiperventilación, criodiaforesis, paréstesis en los miembros superiores y agitación. La paciente refiere, doctor, me voy a morir. Listo, entonces, hagan de cuenta que este paciente les llegó. ¿Qué van a hacer? En primer lugar, tranquilizar a la paciente, ¿sí? Para que nos pueda comunicar bien qué otras cosas siente, o qué otras cosas tiene. Listo, digamos que no pudo calmarla, porque está muy agitada. Podríamos comenzar entonces con manejo, pues darle un poco de manejo farmacológico. Listo. Bueno, sí, o sea, podría usted empezar a ofrecerle una contención farmacológica. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos que la paciente venía acompañada con su esposo, ambos vendían dulces, y el esposo dice que pues la paciente no tiene enfermedades, no tiene consumo de sustancias y que su madre tiene un antecedente de un trastorno ansioso no especificado. ¿Qué vamos a hacer? La paciente, digamos que no se quiso tomar el fármaco. ¿Qué vamos a hacer? Se hace una seda, no sé, una O sedación. sea, tú lo ofreciste. Oye, tómate esta pastilla que te va a ayudar a calmar. Y ella dice, no, doctora, esto necesito que me ayuden de verdad, por favor. Y empieza a caminar por todos lados y se empieza a tornar un poco más agresiva. ¿Qué hay que hacer? En ese caso, pues ya no funciona el farmacológico, podríamos hacer contingencia física. Listo, contingencia física. Farmacológica. Y ahí sí aplicamos contingencia farmacológica parenteral. ¿Listo? Entonces ahí se moviliza la paciente y todo eso. Ahora, ¿qué de este cuadro clínico les llama la atención que ustedes deberían indagar? ¿A qué se les Dol- parece? A un infarto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues pedirle laboratorios para infarto, serían troponinas. Disculpa, no te escuché, Angie. Tomar un EKG. Listo, entonces tomar un EKG, le tomaron los signos vitales también. Estos son los signos vitales, este es el examen físico y este es el EKG. Y pues ya dijeron que las troponinas, bueno, las troponinas están normales, ¿listo? Entonces, ¿cuál sería el manejo farmacológico? En este caso, estamos hablando de qué. Una benzodiazepina. Pero más o menos dime o sea, digamos, dime más o menos en qué estabas pensando. O sea, ¿cuál sería tu impresión diagnóstica? Una crisis. Un ataque de pánico, ¿sí? Más o menos. ¿Y por qué? Más o menos por qué. Porque fue súbito. Ujú. Fue súbito. Porque empezó a hiperventilar. Sí, palpitar. porque tiene unos síntomas muy parecidos a los que les describí, característicos de un ataque de pánico. Le hicieron un examen físico, le buscaron causas médicas no psiquiátricas y no encontraron nada. Entonces, es un paciente que con la benzodiazepina probablemente sea suficiente. ¿Sí? ¿Cuál benzodiazepina le darían? Pues si ya está calmada, podríamos, no No, sé, todavía no está calmada. O sea, usted es la primera benzodiazepina que le va a vale, aplicar. ¿Cuál benzodiazepina le daría? Pues toca una diazepam. porque Sí, Puede porque ser, puede no ser. hace Midazolam, por ejemplo. Midazolam también puede ser.
Recuerden que esas son parenterales, ¿no? Entonces, como la paciente rechazó el lorazepam que yo le ofrecí en un comienzo, pues esa paciente recibe su fármaco es por vía parenteral. ¿Listo? Entonces, esa paciente después, ¿qué hay ¿Clonazepam no que se hacer? podría? ¿Qué? ¿El clonazepam no se podría? Sí, también, sí, también Cristian, se puede. tengo una pregunta, qué pena. No sé si tú lo mencionaste. Y he visto, digamos, algo parecido en el manejo de urgencia. Digamos, el paciente, digamos, que no esté agresiva, pero llega así, se descarta, y digamos que se parece mucho a un síndrome conversivo o algo así. Hay veces que las ponen a respirar en una bolsa. ¿Eso puede llegar a servir, o sea, a ciencia cierta o...? Pues, a ver, en teoría sí funciona, porque usted digamos, al llevarla a respirar en una bolsa, por así decirlo, altera la concentración de CO2, se empieza a sensar de manera diferente a nivel central y la hiperventilación, que es lo que se busca, por así decirlo, disminuir cuando uno empieza a respirar sobre la bolsa, pues se empieza a mermar, ¿sí? No sé si la doctora tenga un concepto Joaquín, diferente. sí, sí, sí funciona. Sin embargo, digamos que tenemos que contar con, con una buena posibilidad de que ese paciente nos acepte esa medida. Aquí la clave es que como está tan alterada, está siendo como muy difícil ofrecerle cualquier cosa, pero si nosotros logramos a través de pues de una buena, de un buen abordaje a la paciente, si logramos con nuestro preverbal y verbal contenerla, ofrecerle y que nos reciba la medicación, nos podemos ahorrar todo este proceso de inmovilizar, sedar, etcétera, porque pues depende mucho de nosotros que lo podamos hacer, ¿no? Entonces, sí, claro, lo de la bolsa funciona, el hecho de que nosotros le demos la indicación clara de que respire dentro de la bolsa de papel, que lo haga profundamente, que nos quedemos allí acompañando, que le estemos explicando todo el tiempo que esto lo que está presentando no es que se vaya a infartar, no es que se vaya a morir, que así se evidencia la ansiedad, que esto se llama un ataque de ansiedad, que tenemos que mirar más adelante esto cómo continúa, pero por el momento que nos haga caso, que todo depende mucho de cómo le podamos comunicar y dar esta psicoeducación a la paciente, seguro que esto les va a funcionar muy bien. Fisiológicamente funciona, por lo que Cristian decía, y es una medida que nos ahorra pues mucho trabajo y que resulta pues muy buena desde que se la podamos ofrecer al paciente. Entonces sí, Joaquín, sí funciona. Y en este caso puntualmente, eh, más allá de, o sea, bueno, en ese momento de la urgencia, poderle brindar la benzodiazepina y que ella experimente la ansiolisis y que experimente que definitivamente sí, esto que le dijo el médico que le iba a funcionar, les funcionó y que en efecto sí pareciera una ansiedad, porque si él me dijo que era así y además me dio esta medicación y me sirvió, como ese empalme que hace el paciente contigo cuando tú le ofreces algo y le ayudas, eso es algo que va a hacer que entonces tú puedas en tu urgencia haber resuelto la urgencia y además que le puedas seguir dando esas indicaciones que este paciente necesariamente necesita, valga la redundancia, que es una remisión a psiquiatría. Ese paciente toca mirarle si le vuelve a dar este episodio, toca hacerle una historia clínica completa, mirar a ver si entonces tenemos que instaurar un tratamiento para un trastorno de pánico como tal o si esta paciente está teniendo algún otro trastorno mental, pero que se le presenten episodios de pánico como este. En fin, el fin último de esto es que pueda ir a psiquiatría gracias a que ustedes le hayan podido manejar la crisis y le hayan podido explicar por qué necesita ir a psiquiatría. ¿Sí? Sí, Gracias a sí, eso claro. es que el paciente asiste, pues. Bueno, entonces, y como la doctora estaba mencionando, ahí vendría la parte después de calmar esos síntomas agudos que se hacen. Entonces, es lo que les estaba diciendo. La parte de la reestructuración cognitiva, calmar a la paciente, explicarle qué más o menos puede tener, hacerle entender que necesita ayuda especializada para que vaya y sea adherente a ese nuevo abordaje que va a recibir. ¿Listo? Ahora Así. hablemos del otro caso. Entonces tenemos un hombre de 28 años que consulta servicio de urgencias un día viernes en la noche por un cuadro clínico de 20 minutos de evolución caracterizado por palpitaciones, agitación psicomotriz, dando vueltas por todo el cuarto de reanimación. Dice que si no le dan solución a su problema, llama a sus muchachos para que se encarguen de la situación. Entrando a la sala, le dijo comentarios con insinuación sexual a una enfermera. Listo. Entonces, ¿cuál sería más o menos
las impresiones diagnósticas de este paciente? Teniendo en cuenta el contexto, las características del cuadro clínico, ¿qué creen ustedes que sean? Pueden ser muchas cosas, porque todavía no tenemos suficiente información, pero más o menos, ¿qué podemos tamizar? Sustancia. Pues preguntar por Dime. consumo de alcohol. Preguntar por consumo de sustancias. Listo. ¿Qué otra cosa podría ser? Psicosis aguda. Pues alguno podría decir que de pronto lo de los muchachos es algo psicótico, pero puede que sea real si nosotros no tenemos información. Entonces, sí, quizás considerar algo así. Listo. Entonces, ¿cómo abordan este paciente? ¿Qué hacen? Bueno, pues tratar primero con lo verbal de calmarlo. Y si no, pues si no funciona o vemos que sigue así, digamos, se llega a tornar más agresivo, ya tendríamos que tener contención física y farmacológica. Listo. Entonces, él más o menos quiso cooperar, les quiso responder. Él dice que refiere que antes de ir al hospital está en una fiesta privada en una casa de Lagos del Cacique con sus socios y muchas mujeres, y refiere que allá se meten de todo. Entonces, más o menos, ¿a qué los está orientando este cuadro clínico, esta situación? Un trastorno por consumo de sustancias. Pero una No intoxicación. necesariamente un trastorno, a una intoxicación, ¿listo? Porque cuando hablamos de trastorno ya estamos hablando de un patrón de consumo problemático a lo largo del tiempo que supone disfuncionalidad, malestar clínico, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces ahorita tenemos un paciente con un cuadro agudo. Ahí ya con Ahora, eso se podría estar pensando más como por cocaína, intoxicación por cocaína. Ah, mira, pupilas. eso es lo que les iba a mostrar acá. En base a estos hallazgos del examen físico y los signos vitales, ¿qué cosa les hacería pensar más en una droga que en otra? En este caso, pues sí, Joaquín tiene razón, unas pupilas midriáticas, entonces probablemente pueda ser por cocaína. Sin embargo, pues es importante preguntarle a ese paciente qué es de todo, o sea, qué es, como así que se meten de todo, ¿sí? Y obviamente son pacientes que de pronto van a usar términos muy coloquiales y todo eso, pero siempre es importante tener en cuenta que pues, a esos pacientes se les tiene que desindagar qué sustancias porque quizás también pueda haber otra cosa que lo exacerbe, ¿sí? Entonces, es importante tener eso en cuenta. Le tomaba un EKG, que salió normal. Entonces, ¿qué harían acá? Ay, aquí se me fue. ¿Qué harían acá? Pues ahí, como ustedes pudieron ver, hay que hacerle un perfil toxicológico, ¿sí? Entonces, el perfil toxicológico dice que únicamente tiene intoxicación por cocaína, ¿listo? Entonces, es un paciente con intoxicación por cocaína, entonces, digamos que el paciente quiso cooperar y va a tomar el fármaco que ustedes le digan que es. ¿Cuál fármaco le darían? Sería haloperidol más lorazepam. Bueno, digamos que el haloperidol quizás aquí no sea tan necesario, Sí, no está tan porque sí, no está tan agresivo, pero entonces miran que eso es muy bueno que lo hayas traído a colación, porque entonces eso es para que tengan en cuenta que no es exactamente lo que está escrito, sino que es algo que uno tiene que individualizar y que uno tiene que dar esa necesidad. ¿Listo? Si es un paciente que está muy alterado y que más o menos con la benzodiazepina se puede bandear, entonces con la benzodiazepina no más, ¿listo? Pero entonces de pronto si fuera un paciente que no nos hubiera cooperado, que no nos hubiera hecho nada, que se hubiera puesto muy, muy, muy grosero, que estaba muy alterado, pues ahí sí a lo mejor sí le dábamos la combinación de haloperidol con una benzodiazepina, ¿listo? ¿Qué cosa sería importante tener en cuenta en este paciente así, con estas características, con consumo de estimulantes, pues como cocaína, que se puso así, que se comportó así con su intoxicación? ¿Qué sería importante tener en cuenta como para el manejo ambulatorio? ¿Qué se les ocurre? Una red de apoyo. Sí, bueno, red de apoyo, ¿qué más? Bueno, y además de explicarle, como se le explicó a la paciente anterior en teoría, en este ejercicio académico que estamos haciendo, además de explicarle que requiere pues una atención por psiquiatría, que toca mirar a ver entonces cómo está como ese estado de ese cuadro que lo llevó a la urgencia, hay que mirar a ver si es que este paciente, en este punto el paciente hombre que consulta intoxicado, si es que tiene algún trastorno mental mayor, algo que lo esté haciendo consumir con cierta frecuencia, puede que no tenga un trastorno por consumo de estimulantes, pero si lo hace de manera recreativa cada cierto tiempo, eso es basado en que muchos consumos de sustancias son explicados muchas veces por trastornos mentales que están sin tratamiento de base.
Entonces, digamos que, bueno, además de explicarle que debe ir al psiquiatra a su cita, ¿qué cosa ustedes tendrían particularmente en cuenta para el manejo de este paciente? Como para decirle, bueno, listo, chao, tome su orden de psiquiatría. La ¿Qué intención cosa de hay que dejar el tener en cuenta? consumo, Dime. la intención de, pues, de dejar el consumo de la sustancia. Bueno, pero en este caso particular, digamos que estamos asumiendo que no se trata de un trastorno por consumo como tal, sino que el paciente recreativamente se intoxica cada tanto, ¿sí? Me refiero un poco más es al manejo. ¿Qué cosa más bien no le tenemos que dar? Que es un poco la intención que tiene mi pregunta. Si bien la benzodiazepina nos puede resolver la situación en ese momento de la urgencia, un paciente que es proclive a consumir sustancias psicoactivas es un paciente al que no le debemos dejar benzodiazepinas de manejo ambulatorio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas son también una sustancia con potencial abusivo y adictivo. Entonces, un paciente que ya está consumiendo sustancias psicoactivas, que le sucede esto cada vez que las consume, ¿sí? Independiente de cuál sea, siempre tenemos que tener esa precaución. No dar medicamento, no hacer daño, que sería potencialmente lo que haríamos si le damos al paciente una sustancia más que le pueda generar dependencia, ¿sí me entiende? Entonces a ese paciente listo, le resolvemos la urgencia, le decimos que debe asistir por psiquiatría y eso es en el contexto de la urgencia. Ya en el manejo especializado que le tendrá que dar el psiquiatra a este, le volverá a explicar lo mismo que en teoría el médico de atención primaria ya le explicó y debe reforzar mucho la idea de no propiciar el uso de medicamentos potencialmente adictivos, como pueden ser las benzodiazepinas. Entonces, este paciente nos toca darle otras cosas, en dado caso requiera un tratamiento. ¿Listo? Eso es un poco como el mensaje. Listo, doctora, muchas gracias. Y bueno, digamos que con esto finalizamos. Realmente, pues, eso es con lo que me gustaría que se quedaran, que no hay como una conducta rígida para tratar a esos pacientes, no hay un fármaco que sea superior a otro, sino que más bien nosotros tenemos que mirar es para qué lo estamos dando y qué es lo que estamos dando, qué va a pasar con ese paciente. Tratar de siempre escoger, digamos, determinar la causa, eso es muy importante. De Y acuerdo. bueno, en cuanto a la profundización ya en más urgencias psiquiátricas, les recomiendo que miren las publicaciones que tenemos en el grupo de interés de la parte del riesgo suicida y el manejo de la conducta suicida en urgencias para que pues se puedan un poco, digamos, empapar de ese conocimiento y bueno, ahí sí abro para que ustedes puedan preguntar todas las dudas que tengan. Si están muy agitados, María Alejandra, el medicamento son las benzodiazepinas y sería el manejo ahí, en la urgencia. De repente, administrar la benzodiazepina, hacer la contención, tanto farmacológica como física, si es un caso de mucha agitación, y posteriormente, pues, solicitar la valoración por psiquiatría o darle salida después de unas horitas de observación, dependiendo de cómo responda al manejo que le dieron. El tema es que siempre debe ser orientado hacia el manejo especializado. El paciente que vamos a mandar a casa que tiene este antecedente o que tuvo esta reacción es un paciente que no debe tomar benzodiazepina fuera de la clínica, o sea, la idea es no darle benzodiazepinas de manejo ambulatorio por su potencial adictivo. Entonces le damos algún otro medicamento que tenga, si es que se lo va a tomar, obviamente, porque tampoco le vamos a dar algo obligado que no consideremos que va a tomarse, eso se lo dejamos a la consulta del psiquiatra, pero en dado caso el paciente acepte, por ejemplo, tomar algo mientras tiene su valoración por psiquiatría, la idea sería un medicamento hipnótico sedante que lo ayude de pronto a descansar o que lo ayude de pronto a mantener como esta estabilidad, en dado caso se necesite. Entonces, pueden ser algunos antipsicóticos con efecto sedante, el haloperidol no, por supuesto, porque ese no es sedante, pero sí, por ejemplo, la levomepromacina que viene en presentación en gotas a dosis bajas, es bastante bueno, se utiliza muy bien en pacientes con trastorno por consumo de sustancias, ayuda a la sedación, tiene algo de efecto de ansiolisis y pues no tiene ese potencial adictivo, entonces es una buena opción. Básicamente eso, la trazodona, que ustedes saben que es un antidepresivo, pero que a su dosis antidepresiva no lo utilizamos usualmente por sus efectos secundarios, a dosis subóptimas 50, 100 miligramos, lo utilizamos para inducir sueño, sedación, entonces es una buena
opción también, más o menos así. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Cristian, yo tengo una pregunta. Si llega un paciente pues, con toda la sintomatología y le sospechamos sustancias, consumo, pues intoxicación por sustancias, primero le solicitamos el perfil toxicológico antes de darle un fármaco o se le puede dar un fármaco mientras salen los resultados. Lo importante es que le des el tratamiento para su sintomatología. O sea, no importa el orden, realmente si el paciente viene en un estado de inminencia de agitación o ya agitado, si está bajo el estado, o sea, si los efectos de la intoxicación le están ocasionando unos síntomas muy característicos, incluidos pues síntomas psicóticos, qué sé yo, obviamente no podemos esperar a que haya un resultado de los exámenes, no, le tenemos que dar el tratamiento farmacológico. Ese paciente no tiene por qué aguantarse unos síntomas solo mientras confirmamos qué droga consumió, ¿sí? Le damos el manejo sintomático, le tomamos obviamente inmediatamente los paraclínicos, dejamos en observación dependiendo de la intensidad de los síntomas y resolvemos, ¿sí? Entonces con los paraclínicos que vamos a tomar vamos a poder tener como con mayor objetividad claro qué es lo que el paciente consumió, qué necesita, etcétera, etcétera. O sea, no es que haya un orden preestablecido, lo importante es que ese paciente le intentemos quitar esos síntomas tan molestos cuanto antes. Entonces sí, toca a veces, muchas veces, la mayoría de las veces darle medicación, simultáneamente tomarle paraclínicos, esperar a ver cómo responde a la medicación, si es necesario dar un poquito más de dosis y esperar. Listo, doctora. En ese caso, ese fármaco, como por decirlo entre comillas, mientras salen los resultados, sería también una benzodiazepina, ¿verdad? Puede ser benzodiazepina, puede ser el antipsicótico, dependiendo de la intensidad, como ya bien quedó claro, en la medida que esté más agitado, más inquieto, tenemos que hacerle pues tenemos que intentar generar ese efecto de quietud que muchas veces no le da el antipsicótico y pues bueno, obviamente el efecto ansiolítico que no lo aporta la benzodiazepina. Entonces sí, dependiendo de la intensidad hacemos esa mezcla. Listo, doctora, gracias. Bueno chicos, me retiro porque a las 6 de la tarde ya tengo otra actividad, entonces nada, Cristian, muchas gracias por la presentación, estuvo súper bien, espero que las aclaraciones que pudimos hacer pues sean de utilidad para ustedes. Bueno, Bueno, doctora, muchas gracias a usted por el tiempo, doctora. bueno, cuídense mucho, que estén muy bien. Bueno, hasta luego. Espero que Gracias. a todos les haya servido.